monté en el bus y lo conversamos ayer, así que no tienen por dónde fallar. No hay cómo fallar. Y mañana viene el programa, ¿cierto? Sí. Ya, las preguntas que van a estar de mi parte para el programa mañana, me las voy a dar acá, no tienen cómo fallar. Ya, para que pongan atención y se quiten esa presión de la prueba al día siguiente de la clase, no deberían fallar. Voy a hacer explícito lo que tiene que poner atención. Ya, hoy día vamos a hablar de generalidades de fracturas del tobillo y pie. Todo obviamente bien superficial, pero con la aplicación práctica que necesitan como iniciales. Como inicial, introducción, anatomía, fractura de pierna, tobillo, algunas fracturas del pie y un modo que sería la lesión del tendón de Aquiles, que no es una fractura, pero es algo importante que necesitan ver, les va a llegar, les van a preguntar, etc. A modo de repaso, la anatomía, cuando hablamos, por ejemplo, de pierna, nos referimos al segmento que va desde la epífisis superior de la tibia hasta el trasfondo tibial. Ya la pierna está conformada por estos dos huesos que serían la tibia y el fíbula, ¿no es cierto? Entonces, eso es una pierna. Si alguien dice, por ejemplo, una fractura de pierna, ¿qué sería entonces? Una fractura de tibia y fíbula, ¿no es cierto? Una fractura deficiaria de tibia y fíbula. Si alguien les preguntara en una prueba, por ejemplo, ¿qué es una fractura de pierna? Entonces, ¿quién tiene que responder? Que es una fractura deficiaria de tibia y peroné. ¿Ya? Tenemos también a nivel del tobillo una serie de ligamentos y estructuras que van a dar todo lo que es la estabilidad. Por una parte tenemos en el plano lateral del tobillo, todo lo que son los ligamentos laterales del tobillo, siendo el más importante el peroneo astragalino anterior, que es el típico que se lesiona cuando uno se esguince, el típico movimiento de inversión y queda doliendo. Ese es el ligamento que más se resiente al momento, o que más se lesiona generalmente al momento de los esguinces del tobillo. Por otra parte, por el lado medial tenemos todo lo que es el complejo medial ligamentario del tobillo, que se llama el ligamento del tobillo, que tiene dos partes, una parte más profunda y una parte más superficial. No es necesario para que sepan los nombres de cada estructura ligamentaria, pero es importante que sepan que hay parte ligamentosa que estabiliza el tobillo, tanto por lateral como por medial, siendo el más importante de lateral, pero el astragalino anterior, que es el más lesionado generalmente. Además de estos ligamentos que comentamos, hay una cosa que es una membrana interósea, que se llama sindesmosis, que es una estructura blanda, fibrosa, que está entre la tibia y el peroneo, y que se extiende desde más distal hacia más proximal. También hay ligamento, el tibio fibular anteroinferior, que es el tibio fibular posterior también, y hay uno intermedio. Importante la sindesmosis en cierto tipo de patología que vamos a ver más adelante, porque es parte también de una estructura que estabiliza el tobillo. Sindesmosis, membrana interósea, eso como recuerdo anatómico. Pasando a la parte del pie, tiene hartos huesitos que, como me sorprendieron ayer, hoy día también van a sorprender gratamente, se los van a saber. ¿Cómo se llama ese sin mirar el nombre que está ahí al lado? Astrágalo o talo. El que está justo abajo del talo, ¿cómo sería? Calcáneo. Ese, navicular o escafoide. Ese, cuboide. Esos tres de ahí que son reaparecidos, uña. 1, 2 y 3, o medial, media y lateral. Y acá pasamos a los metatarsianos y después tenemos las falanges, ¿no es cierto? He visto en el plano como mirado desde superior, visto desde lateral y visto desde medial. Partamos entonces con lo que es la fractura de pierna, que como dijimos una vez más, fractura deficiaria de tibia y peroné, eso es una fractura de pierna. Una vez más, está ahí escrito, lo voy a repetir hartas veces, casualmente. Son las fracturas más frecuentes en los huesos largos, tibia y peroné. 4% de toda fractura vista en traumatología, y como hablábamos ayer también con la neumonía, ¿se acuerdan? Hay una distribución bimodal. ¿Qué significaba? Claro, mecanismos de distinta energía, alta, baja y en edad jóvenes más viejos. En cuanto al mecanismo lesional, tenemos mecanismos torsionales. ¿Se acuerdan que yo ayer le hablaba que estos rasgos como oblicuos, espiroideos son más bien mecanismos torsionales? Que aquí se nota mucho mejor en un escáner, que como que da una vuelta y después sube. Esos son mecanismos torsionales, pie fijo abajo en el piso, se hace una rotación, se hace una torsión y la energía ahí hace lo suyo y se disipa a través del huesito y genera como ese rango de fractura. También están los mecanismos directos, y como yo les comentaba, el rango tiende a ser un rango transverso, como acá un golpe directo.
Y también hay otros mecanismos externos como son las heridas por arma de fuego. Esto es cada vez más común hoy en día en el servicio de urgencia. Llegan muchos de estos pacientes baleados y esto es otro mecanismo que en este caso, ¿qué tipo de fractura sería? ¿Un minuto? ¿Ya? ¿Un minuto? ¿Sí? ¿Qué más? Desde el punto de vista de la comunicación del interior con el exterior, expuesta, ¿no es cierto? Y el manejo inicial sería anterior. Muy bien. En cuanto a las partes blandas, acá, a diferencia de la mano que no sufrían tanto las partes blandas, acá en las fracturas de lo que es pierna, lo que es tobillo y pie, sí hay gran afectación de las partes blandas. Aquí vemos una fractura, o bueno, vemos una herida en una pierna, parece ser puntiforme. Es distinto aquí cuando ya empezamos a tener, por ejemplo, erosiones, o es distinto, por ejemplo, ya el hueso abandonó el grupo, o ya esto es ya otro nivel de daño de parte blanda. Este es un caso real que llegó un turno, le llevó un colega en el hospital de los Andes, así que esto puede ser que se hayan enfrentado en algún momento de la vida a un caso como este. Lo que le pasó acá al paciente fue que la atrofió el teléfono. ¿Cómo? Un pequeño repaso de lo que son los tipos de fracturas según la clasificación de Buquero. Teníamos 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Siendo las 1 critiformes, menor de 1 centímetro, en general se ven de ese tipo. Tenemos las tipo 2 que van mayor a 1 centímetro, pero en general menos de 5 centímetros, que podrían ser como este tipo. Y después tenemos las tipo 3, en las cuales empiezan a 3A, 3B, 3C, si es que hay o no un compromiso mayor a 5 centímetros, si es que hay o no déficit de cobertura y si es que hay o no necesidad de una reparación vascular para mantener vital la pierna o el segmento. Acá sería un autilo 3A, un autilo 3B y aquí ya un autilo choque, dicen algunos. Es otra forma de llamarlo. En cuanto a la clasificación, hay muchas clasificaciones. La clasificación nosotros en traumatología lo que la usamos es, uno, para hablar el mismo idioma entre colegas, dos, para planificación quirúrgica, para ver cómo la separamos, cómo la agrupamos entre sí, pero hay distintos tipos de clasificación. Tenemos la de la AO, que esta fundación que dice que es como el alma mater de la traumatología a nivel mundial, que divide los huesos del esqueleto de esta manera, siendo las beneficiarias, por ejemplo, el número es el segmento 1, radio cúbito es el segmento 2, fémur segmento 3, y en el caso de nosotros que estamos viendo ahora las piernas, el segmento 4. Entonces tenemos segmento pierna es 4, y si es epífisis superior, diáfisis o epífisis inferior, la divide en 4-1, 4-2 o 4-3. Entonces, en el caso de la fractura de pierna, como estamos viendo beneficiarias, son las 4-2. Y ahí tenemos distintos patrones: patrón simple, patrón en cuña o patrón con minuto, que serían más o menos así. Las 42A son de ese tipo, son patrones simples, espiroideos. Las 42B son ya un poco más complejos los patrones, son en cuña como ala de mariposa, y ya las 42C son con minutas, segmentarias, etc. Son cada vez peor el trazo fracturario. En cuanto al estudio imaginológico, para una sospecha de alguna lesión en la pierna, dos proyecciones dijimos ayer ortogonales, AP lateral, en este caso una proyección AP lateral de pierna. Para el que sea una fractura de pierna real, ¿qué es lo que tiene que verse? La articulación inmediatamente proximal y la inmediatamente distal, o sea que se vea parte de la rodilla y se vea también parte del tobillo. No está eso, no es una radiografía real de pierna. En cuanto al tratamiento, tenemos desde tratamiento conservador con inmovilización. ¿Esto sería qué tipo de inmovilización sería? ¿Ah? Un yeso, sí, porque está cerrado, ¿no es cierto? Un yeso. ¿Y de qué tipo sería el yeso? Bola larga, ¿no es cierto? Porque va desde sobre la rodilla y llega hasta lo más lejos posible, que sería a nivel del pie. Esa es la opción conservadora. Hay ciertos patrones de fractura de pierna que podrían tratarse de esa manera en adultos. Son poco en general porque el tema del retorno a la actividad es mucho más doloroso tratándolo de manera conservadora que de manera quirúrgica. En los niños es más común tratarlo de manera conservadora la fractura de pierna, pero en los adultos tiende a ser casi un 90-99% tratamiento quirúrgico. Esto que está acá, ¿cómo se llaman?
Son fijadores externos, son unos fierros que se ponen generalmente cuando hay malas partes blandas. Como se puede ver acá, hay lesión de la piel, malas partes blandas, una gran energía involucrada en el trauma, por lo que si no dejamos fijos los huesos que están aquí comprometidos, van a empezar a hacer estos micromovimientos y cada vez más van a ir empeorando las partes blandas. Entonces, por eso se ponen estos fijadores externos de manera inicial, hasta esperar la resolución de las partes blandas, y después de eso se sacan los fijadores y se realiza la osteosíntesis definitiva, como en este caso. Esto es un clavo endomedular de tibia que se mete por acá arriba, puede ser transpatelar, puede ser suprarrotuliano, y se mete por la epífisis superior de la tibia y pasa el trazo de fractura y se fija con unos tornillos de bloqueo a nivel distal y unos tornillos de bloqueo a nivel proximal. La gracia del clavo es que los pacientes pueden cargar al día siguiente. En cambio, si lo tratásemos con el yeso, por ejemplo, el paciente no la puede cargar en por lo menos 6 semanas. Entonces, por eso se tiende mucho más al tratamiento quirúrgico. Otra opción son esas placas de tibia distal, y eso va a depender del rasgo. Si se fijan acá, estos tornillos de bloqueo quedan bien distales. Entonces, si por ejemplo el rasgo de fractura es bajo, vamos a tener un brazo de palanca o distancia de trabajo muy pequeña si ponemos los tornillos acá. Entonces, mecánicamente va a ser poco estable, puede fallar y puede haber una falla de osteosíntesis. Por eso se eligen estas placas. Entonces, va a depender del tipo de fractura, se busca el concepto de personalidad de la fractura, como qué tan larga es, qué tan comprometido está, etc. Y por eso se va a definir qué tipo de tratamiento se le va a dar, si va a ser con una placa, si va a ser con un clavo, o incluso en algunas fracturas puede ser necesario la combinación de ambos. Ya, ahora, ¿qué hago como médico general ante una fractura de pierna? Imagínense, es un caso real, me llegó a mí en la urgencia en algún momento de turno, le llega eso al SAR, al SAU. ¿Qué tenemos acá? Una herida, ¿no es cierto?, a nivel de la pierna distal que tiene una exposición ósea. ¿Qué hago? Antes de caer en desesperación y andar en círculo, calmado. Ustedes ya tuvieron clase de esto, saben que es lo más importante en este caso, que es antibiótico. O sea, si quieren en blanco, si ven eso, antibiótico. ¿Ya? Y ahí la van a estar haciendo de oro. Van a hacer lo mejor que van a hacer en esa atención, darle antibiótico, sí o sí. ¿Ya? Antes de cualquier otra cosa, ustedes ven eso y te dicen antibiótico. ¿Ya? Eso es lo que quiero que sepan. Eso es lo más importante que saber ese tipo de tratamiento, es que lo que les va a corresponder a ustedes si le quieren comer en general es darle tratamiento antibiótico. ¿Y con qué ejemplo que va a dar el antibiótico? Con cefasolina idealmente. Y en ese caso que ya es tan dramático, cefasolina agenta de 1. ¿Cuánto? En general, 1 gramo de cefasolina, 1 o 2 gramos, dependiendo igual del peso del paciente, y la gentamicina, en general, dejamos 160 miligramos de 1. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué hacemos primero? Calma, pensar, sospechar y acordarse del algoritmo que no es difícil. Es acordar el traumatólogo, así que complejo no es. ¿Ya? Dijimos, teníamos esta fractura, hueso salió por fuera, herida gigante. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra amiga cefasolina nos va a salvar y va a ser la mejor decisión que vamos a tomar inicialmente. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Suero. ¿Cuánto suero? Mi profe estaba acá en tercero y decía todo lo que sea necesario. Fue lo único que aprendí y lo voy a repetir en este momento. ¿Cuánto suero? Todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para sacarle las piedras, para sacarle el pasto que tenga, para sacarle la tierra, toda la suela, todo el suelo que sea necesario. Si es necesario dejar el spam sin suelo, lo dejamos sin suelo, pero lo mandamos limpiecito. ¿Ya? Y después cubrirlo con apósito estéril, una compresa, lo cubrimos, lo inmovilizamos y finalmente lo trasladamos. Acá ya estábamos en pabellón, ahí le hicimos el aseo quirúrgico, y en el fondo es bajo técnica estéril, tirarle suelo fisiológico, más de los 20 litros que ustedes ya echaron, nosotros le volvemos a echar más litros, que quede bien limpiecito, y ahí tengo yo ahí en la mano una cucharilla que se llama, que esto lo metemos, empezamos a hacer arrastre mecánico de todas las cosas que puedan estar por dentro y que no se pudieron sacar inicialmente. Y después que se le hace, se pone un fijador externo. ¿Por qué? Porque tenemos malas partes blandas, porque tenemos un hueso que está así bailando, entonces con esto lo fijamos a la epífisis de la tibia, lo fijamos al calcáneo, el primer metatarsiano, y ahí lo estabilizamos desde el punto de vista óseo, y con eso evitamos que siga sufriendo la parte blanda. ¿Una valva o están estas pérdidas de traslado? Ahí parece que puede hacer una foto más adelante. Ahora,
Caso completamente distinto, mucho menos dramático que el anterior, puede llegar a una fractura del pie, de la pierna y puede verse así tranquilamente. O sea, ahí uno a simple vista no se imaginaría que tiene una fractura. Pero igual, el manejo, ¿cuál va a ser? En este caso no hay exposición, no hay herida, inmovilizar y trasladar. ¿Ya? Ya, en este caso lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Cefazolina, mucho suero, compresa, ahí están las férulas de inmovilización. Estas son las que usa el SAMU generalmente y que se las ponen en el lugar del accidente, lo inmovilizan con eso y no llega muchas veces con esas férulas inmovilizadas al paciente al hospital. ¿Ya? Es algo transitorio, de traslado, va a ayudar que el pie no le quede bailando a cualquier parte y va a ser mucho más fácil trasladarlo a la camilla, de la camilla a la cama, etc. ¿Ya? Eso. Y finalmente derivar al diseño. Eso es el resumen puesto de cirugía. ¿Alguna duda sobre la fractura de pierna? Había escuchado que cuando hay una fractura de pierna, más que nada se hace un tratamiento quirúrgico de la tibia, pero no del peroné. Eso, ¿por qué? No se hace de nuevo. Me siento como acá, por ejemplo, tiene tibia y tiene peroné. Al darle estabilidad a la tibia y reducir la tibia, el peroné en general se reduce solo y queda ahí estable. Y aparte por un tema mecánico, que la carga se la lleva a 80 o un poco más de porcentaje de la tibia. Entonces, manteniendo esto alineado, después va a ser el callo óseo y la fíbula no va a dar un problema más adelante. Por eso. Pero hay veces que si es necesario utilizar electricidad a la fíbula. Pero todo va a depender caso a caso. Así mismo, como tú tomas el bloque entre varias personas idealmente para que se muevan los huesos entre ellos lo menos posible, tomar el bloque, saltarle abajo la férula y cerrarlo. Sí, no porque ¿para dónde lo vaya a mover? ¿Cómo lo vaya a dejar? Si, por ejemplo, tiene una alteración vascular, no se puede mover ese movimiento. Si yo digo mucho suelo, cubrirlo con algo técnico, movilizarlo y mandarlo para el motor. Nadie te va a decir nada por no haberlo recogido, por no haberlo interesado. Más tiene que ser y mandarlo lo antes posible. ¿Alguna otra duda con fractura de pierna? Quedó claro que una fractura de pierna es una fractura difícil de identificar, ¿no es cierto? Tengo que asegurar de que esto es el problema. ¿Está acordado? Fractura de tobillo. Ya, dijimos entonces, el tobillo, vamos a ver un caso clínico, esto es también un caso real que llegó a la urgencia, una paciente de 53 años que estaba andando en bicicleta en San Felipe, la atropelló un colectivo y llegó, traía por el Salmo así. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ya, vamos a seguir con la resolución más adelante, pero es como para que todo lo que hablemos lo aterricemos después de este caso. En cuanto a la epidemiología, la fractura de tobillo, un 9% de la fractura, la incidencia es más en mujeres, dice acá, 56%, y se da más en estadios jóvenes de la vida. Y la fijación interna, es decir, la prosíntesis que nosotros colocamos, los fierros que quedan por dentro, puede provocar complicaciones quirúrgicas hasta un 20% de los casos. O sea, de 5% grado uno puede desarrollar complicaciones. ¿Qué puede ser eso? Osteosíntesis sintomática, porque empiezan a manchar los tornillos, se le puede infectar, se le puede abrir heridas, etc. Son parte de las complicaciones más cirugía, tiene complicaciones, no hay enemigo pequeño. Lo que les comentaba de los ligamentos, el peroné lateral anterior, el que más se lesiona, hay otros más, pero es el que habitualmente más se lesiona, y este es el ligamento del tobillo, que es el complejo ligamentario medial del tobillo. Buenas noches, doctor. Lo que le había comentado previamente, la sindesmosis, los ligamentos, etc., más de lo mismo. Y en el tobillo se considera que es como un anillo, la estabilidad será como un anillo. Si vamos de la anterior a posterior, dependiendo de lo que esté comprometido, si es la parte ligamentaria, si hay algún hueso, este anillo que está acá cerrado se puede abrir en alguna parte. Y se considera que cuando este anillo está abierto en dos partes, ya es un tobillo inestable y por lo tanto requiere cirugía. En cuanto a los mecanismos, en general, el más habitual es una inversión forzada del tobillo. Y aquí tenemos una clasificación que muestra los distintos mecanismos, ya sea con el pie supinado en inversión o que sea pronado en eversión, los distintos patrones que nos puede dar de fractura. Ya, esto es súper
súper útil esa clasificación como para cachar el patrón que podríamos esperar según el mecanismo, o si es que vemos una fractura, más o menos cachar cómo fue el mecanismo. No es necesario que se lo aprendan, yo no me lo haciendo. Estos de acá son lo mismo, pero mostrar como una imagen más bonita, explica lo mismo. Los tipos distintos de mecanismos asociados a la fractura de tobillo. Pero quédense con que en general lo más frecuente es que sea una inversión forzada del tobillo. Eso va a dar un tipo de patrón, y si es una inversión forzada va a dar otro patrón, y lo vamos a comentar más adelante, que es uno típico que tiene que ir a buscar dirigidamente, y es la importancia de si fue con una inversión o si fue con una eversión. En cuanto a la clasificación, de nuevo mencionamos la AO. Esta tiene lo mismo que hablamos, ¿se acuerdan de los 40 y algo con A1? Es infinita, no tiene ningún sentido perderse tampoco, pero hay unas clasificaciones. Esto que les mostré recién se llama Laurent-Hansen. Ese es un tipo de clasificación que, como les decía, va a describir el patrón que nos va a dar según el tipo de mecanismo en el que se puede entender, por ejemplo, solamente que sea un esguince en el ligamento iliofibular anterior inferior, a que haya una lesión del malleolo lateral, una lesión del malleolo posterior, una lesión ya del anillo completo que terminaría acá con el malleolo medial, y así con el resto de los mecanismos. Pero ahora, y esta que puede ser un poco más amena y que uno más o menos esperaría que si van a presentar a un paciente especialista, más o menos puedan decirlo con este lenguaje, es según la anatomía involucrada. Por ejemplo, tenemos la primera que sería malleolo medial aislado. Malleolo medial, solamente esto está fracturado, malleolo lateral no está fracturado, para arriba tampoco está fracturado. Entonces podría decir, cuando presenta el doctor de un paciente tal edad, bla, 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 y yo veo que la radiografía tiene una fractura de malleolo medial. Y con eso basta y sobra, no es necesario más que eso. Otra fractura sería un malleolo lateral aislado. Acá está la fíbula y acá vemos el malleolo lateral que está fracturado. Otra opción sería que tenga un malleolo posterior aislado, a nivel de la tibia, distal a posterior, esto se llama malleolo posterior. Y están otras opciones como una bimalleolar, que quiere decir esto, que se fracturó el malleolo medial, se fracturó el malleolo lateral. En este caso, ¿qué más le llama la atención de esta radiografía? Se separaron. ¿Qué digo yo? Ya, dilo. Está como luxado, sí. Y es como luxado porque no está completamente luxado, pero es una luxofractura de tobillo. ¿Ya? Porque esta parte de ahí debe estar a este nivel, pero está corrido hacia el lateral. ¿Ya? Entonces no, perdió la congruencia articular. Entonces podríamos decir que esto es una luxofractura de tobillo. Entonces, si es que alguna vez en alguna prueba eventualmente le apareciera una imagen muy parecida a esa, por no decir la misma imagen, habría que responder que eso es una luxofractura bimalleolar de tobillo. ¿Ya? Hay otros que se llaman equivalentes bimalleolares. Como estábamos hablando, bimalleolar dijimos dos malleolos, ¿cierto? Malleolo lateral, malleolo medial. ¿Qué quiere decir un equivalente? Es que está fracturado solamente un malleolo, en este caso no son los bien, pero el malleolo lateral, créanme, pero si se fijan acá, hay un espacio ahí, ¿no es cierto? Entonces, este espacio está abierto porque hay un equivalente bimalleolar, porque la parte blanda, es decir, ligamentario, que estabiliza esa articulación, se vieron comprometidas y por lo tanto es como el equivalente a tener los dos malleolos fracturados, es decir, porque ese anillo que mostramos inicialmente ya se vio afectado en dos partes y por lo tanto el tobillo que es inestable. Entonces hay que operarlo y hay que hacerle una restauración de la sindesmosis que da esta membrana que dijimos que venía por acá arriba. ¿Eso aplica para ambos lados? O sea, tanto para la tibia como para el peroné. ¿Qué cosa? De que, por ejemplo, ahí la tibia es la que, o sea, no está fracturada, pero sí está corrida, pero si, por ejemplo, fuera el peroné que está corrido y la tibia... No, siempre es así. Es así. Cuando grado de nivel físico te das cuenta que el espacio claro medial, se llama esto, va a estar abierto. ¿Y por qué esta no se considera, por ejemplo, luxofractura? ¿Esta? Sí. Porque está usado. Ah. Solamente está un poco abierto el espacio claro medial, a diferencia de la que vimos recién, que está evidentemente correcto al otro lado. ¿Sí? Esto es solamente un poquito apertura del espacio claro medial. ¿Y eso lo contaron? Podría ser, si decir su luxación, no creo que esté malo, pero el nombre como técnico que usamos nosotros a nivel de especialidad es un equivalente bimalleolar. Pero sí, está levemente subluxado, no luxado completo. Y las otras son las trimalleolares, es decir, que hay una fractura del malleolo medial, una fractura del malleolo lateral y aparte del malleolo, y acá está cómo se
cómo terminó resolviendo ese caso. ¿Ya? Entonces, esta clasificación anatómica sí sería útil que la pudieran aplicar cuando tengan una fractura de tobillo y tienen que presentar. Más que nada que se eviten el bochorno de decir no sé qué está fracturado. Esta clasificación, yo creo que esta es lo que tienen que aprenderse como en el pregrado y que después la van a ver harto, es la clasificación de Weber. ¿La han escuchado? ¿Sí? Esta se divide en A, B y C y se refiere a fracturas solamente de la fíbula. La fractura Weber A es infrasindesmal. ¿Se acuerdan que les comenté que está esta membrana interósea que es la sindesmosis? Es infrasindesmal. Muy probablemente por tracción de los ligamentos que generan aquí esta fractura. Entonces, como es infrasindesmal y dijimos que la fíbula no soporta tanta carga en nuestro peso, es una fractura que per se es estable. En general, yo diría que el 99% de las fracturas Weber A no se operan, son manejo conservador y se trata como si fuera un esguince, es decir, son estables, el anillo que hablamos está comprometido solamente en uno de sus puntos y no hay mayor problema. Por otra parte, las Weber B son a nivel de la sindesmosis. Si se fijan, ahí ya parte de la sindesmosis, y mira como por ahí más o menos la Weber B a nivel de la sindesmosis, y esta, hay dos grupos, unas que requieren cirugía y otras que no requieren cirugía, pero eso ya es de manejo del traumatólogo. E incluso entre nosotros mismos de repente tenemos dudas si la operamos o no la operamos, muchas veces nosotros no nos ponemos de acuerdo, así que olvídense de eso ustedes, pero Weber B es una fractura a nivel de la sindesmosis y la Weber C es suprasindesmal, es decir, acá arriba. ¿Ya? Esta clasificación sería útil que la supieran o al menos le sonaran en algún momento de la vida. Acá tenemos una fotito. Acá vemos una fíbula distal que tiene un rango de fractura, que la sindesmosis parte como por ahí, entonces sería infrasindesmal, sería una Weber A. Acá tenemos otra que es bimayoral, pero hablando solamente de la fíbula, ya está a nivel de la sindesmosis, sería una Weber B. ¿Y el anillo en cuántas partes está roto acá? Dos. ¿Habría que operarlo? Sí. Y la que está acá con una fíbula ya más alta es una Weber C. Aquí hay disrupción de la sindesmosis. Esta también es de resolución quirúrgica. Hay una fractura especial que es la fractura de Meissonier. Y aquí se conjugan dos cosas que hablamos importantes. Una, el mecanismo. Dijimos que el mecanismo habitual de fractura de tobillo es una inversión forzada. En el caso del Meissonier es con el pie en pronación y rotación externa. ¿Qué pasa? Pronamos. Entonces, cuando pronamos, hacemos estrés sobre este lado, ¿no es cierto? Está la tibia, pie pronado, se va a ir la punta del pie para acá. Vamos a hacer este movimiento como así. Entonces, vamos a concentrar el estrés acá. La energía va a ingresar por acá, ingresa por acá, sube y termina saliendo acá en la figura. ¿Ya? Entonces, por eso es importante siempre el examen físico de una torsión de tobillo, ir a preguntar y palpar dirigidamente la fíbula alta, porque si nos quedamos con la radiografía hasta acá, generalmente el paciente, sí, porque se ve un poco abierto, pero no se ve ningún hueso roto, no, sí, analgésico. Pero si le tomamos la de pierna, ahí nos vamos a dar cuenta que tiene una fíbula alta. Entonces nos preguntamos, ¿cómo diablos se fractura la fíbula de arriba? Hay dos opciones. Una que sea un Meissonier, con este mecanismo que acabo de mencionar, o el otro que sea un traumatismo directo en la fíbula. ¿Parece fractura de traumatismo directo? No. ¿Por qué? ¿Ah? Por el rasgo, porque es como oblicuoidea, como oblicua. A diferencia de lo que hablamos de un golpe directo, son transversas. ¿Ya? Y si nos fijamos ahí abajo, el circuito está abierto el espacio craneal. Entonces, esta es una fractura de tobillo que es inestable y que requiere resolución quirúrgica. Pero no la vamos a ver y no la vamos a sospechar si es que nos vamos a buscar dirigidamente arriba. O pasa de repente que llegan, se toma radiografía y no se vea abierto el espacio craneal. Pero si le tocamos la pierna, le duele, entonces ya tomemos una radiografía de pierna y se vea arriba un rango oblicuo. Entonces ahí tenemos el diagnóstico hecho. Y probablemente les va a contar el plano que no fue una inversión, sino fue como una eversión, en general no se acuerda del mecanismo. Ahí nosotros estamos sumando y podríamos llegar a este diagnóstico solo con tomarle una radiografía de pierna a una persona que se dobló el tobillo. Ya por eso en la clínica el examen físico es importante, porque si no, estas se van a bajar.
Y aquí está la descripción gráfica de lo que hablamos. Entonces, energía entra por medial, dijimos, hay disrupción del complejo ligamentario del tobillo, la energía sube por acá, rompe la sindesmosis y termina saliendo por allá la energía. Entonces, se rompió en dos partes del anillo y genera una fractura inestable de tobillo. Y es distinto a ver un rasgo transverso aislado único en la figura. ¿Ya? Ahí la diferencia. El otro es un rasgo oblicuo, medio diminuto, y este es un rasgo simple, transverso. Eso nos indica más de que su cuerpo de hecho, probablemente si a este paciente le tocamos acá abajo el tobillo, no le va a doler. ¿Ya? Porque el rasgo de fractura estuvo arriba. ¿Y el otro paciente no le dolería más arriba en la figura? ¿A cuál? Al que tiene la zona. ¿El que tiene el soler? Sí, Sí, le va a doler. por eso. Ah, y entonces a uno alfalfar igual le debería doler. ¿Cómo? Uno alfalfar igual le debería doler. Sí, pues por eso vaya a buscar dirigidamente arriba de la pierna. Porque voy a llegar a tener esta radiografía. Le pediste solo tobillo. Llegaste hasta acá. Ya, se ve medio raro, no sé. Pero tú decís, ¿te acordás de que había de repente cosas arriba de la pierna? Entonces, a ver, y le duele acá, va, le tocáis, salta al paciente, le duele mucho, que ni él se había dado cuenta que dolía, entonces ahí es donde le pedí la fractura de pierna, o sea, la radiografía de pierna. Eso. ¿Esto cómo lo escribirían? Está todo tomado, ¿no es cierto? ¿Está fracturado? Sí. La concurrencia articular, ¿cómo es? ¿Es con un brazo de mujer? ¿No es un tobillo humano? No, está luxado. Entonces sería una luxofractura de tobillo, ¿cierto? ¿Qué va a ver? Efectivamente, muy bien. Porque este brazo de acá, que estamos viendo en la margen lateral, es el manubrio posterior de la línea distal. Esto también, luxofractura de tobillo. Quiero memorizar el nombre. Estudio radiológico del tobillo. Entonces ya, tenemos una sospecha de fractura de tobillo. ¿Qué hay que hacer? Estudiarlo, porque nosotros solamente mirándolo no nos vamos a enterar de si tiene o no una fractura. Entonces queríamos ver radiografía inicial. ¿Y qué proyecciones son las de tobillo? AP, lateral, oblicuo. La oblicuo de tobillo se llama mortaja, que es una radiografía de tobillo con una rotación interna de 15 grados. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Esta claramente la lateral, ¿no es cierto? Y la diferencia entre la AP y la mortaja es que la mortaja precisamente hace que se vea bien la mortaja, que se ve completa. Cambio acá, se ve un overlap o una sobreposición entre la fíbula y la parte más lateral de la línea. Cuando lo que hizo de mortaja es esta de acá que nos permite ver completamente la profundidad de su articulación. ¿Ya? Entonces, el perfil de tobillo, AP, lateral, mortaja. También en ciertas fracturas es necesario implementar el estudio como un escáner, en cuales generalmente en las que tienen sospecha o las que se ve un rasgo en el mayor posterior, como en este caso acá. ¿Qué si vemos acá? El corte, ¿qué corte es este? Ese. Sagital, ¿cuál? Axial, sí. Entonces, acá vemos fractura en mayor medial, fractura en mayor lateral, hasta ahí vamos con una fractura bimanual de tobillo, que dijimos está el anillo roto en dos partes, inestable, quirúrgico, pero en el corte sagital vemos que hay un modelo posterior. Y eso está visto acá, es un modelo posterior que es más bien grande y compromete gran parte de la línea amarilla. Entonces, en este caso, hay que tomar un escáner porque para el momento de hacer la reconstrucción quirúrgica necesitamos fijar este fragmento. Generalmente se identifica con un tornillo que va pues, desde anterior a posterior o desde posterior a anterior para ir fijo ahí. Porque aparte del manual posterior se inserta la sindesmosis y le da un gran porcentaje de estabilidad a la sindesmosis y el manual posterior. Entonces, si el manual posterior está fracturado, hay una inestabilidad de la sindesmosis. En cuanto al manejo de la fractura de tobillo, como siempre está la opción de la manejo conservador, y dijimos que eran las BBA, por ejemplo, hay algunas BBB que son estables, que se podrían tratar de manera conservadora. En ambos casos se puede usar una bota ortopédica, va a ser mucho mejor opción que el yeso, que con la bota va a poder empezar a caminar desde el momento cero. También con el yeso no pueden caminar porque se les va a pelar el yeso abajo y ya hoy en día no se hace el yeso con tacos como se hacían antes. Entonces la mejor opción en ese caso sería una bota ortopédica. Y por otra parte está el tratamiento quirúrgico, que en una parte blanda puede ir desde el fijador externo inicialmente para corregir la parte blanda,
a una reducción y osteosíntesis con el material de osteosíntesis. En este caso, se puso una placa a nivel de la fibra que va fijada al hueso con tornillo, y a nivel del mayonomedial se ponen unos tornillos. Y eso ayuda a darle una estabilidad al hueso para que vaya consolidando. Volviendo al caso clínico, paciente, Teresita se llama, 53 años, atropellada, no sé si iba a comprar papa a la 11. Llegó sin el palo y vemos que tenía esa exposición. Lo primero que vamos a hacer. Se fasolina o antibiótico. Y si era eléctrico que se fasolina, ahí se acabó el reciclo, ¿no? Sí. Linda medicina. Linda medicina. Entonces, antibiótico. ¿Qué más? Suero. ¿Cuánto suero? Muy bien. Todo lo que sea necesario. Y cubrirla con una compresa, inmovilizarla y mandarla. Estas son las radiografías de ella. Algo que no se veía tan feo en una radiografía, se veía muy feo, ¿cierto? ¿Esa era trimanular? Sí, una trimanular de vida. Les quería mostrar el escáner, mira. Aquí tenemos, ¿qué corte es? Sagital. Aquí si se fijan, a nivel del hueso tiene puesto un fierro, ¿no es cierto? Estos son los fijares externos que le puse en pabellón después del aseo para estabilizar la fractura y ya empieza a tener forma de un tobillo más humano. Y acá vemos que si vamos avanzando tiene este manuelo posterior que se ve esa chapa de ahí, ¿no es cierto? Que no es tan significativo. Ahora, si nos vamos al corte ¿qué corte sería este? Coronal. Vemos que tenía un manuelo medial y vemos que tiene el manuelo lateral, ¿no es cierto? Entonces es una fractura trimanular, ya nos queda claro. Y hoy en día se puede hacer este jueguito, que es como una reconstrucción 3D, donde ya ahí se puede ver. Tenemos el manuelo lateral, vemos el rasgo oblicuo, nos vamos para acá, vemos el manuelo medial, y ahí por posterior podemos cachar que tenía esa pequeña chapita posterior del manuelo posterior. Ese es el escáner de DLC. ¿Qué se hizo? Una reducción y osteosíntesis, se le puso una placa de fibra con tornillo, ya ni se nota el rasgo, se le pusieron unos tornillos a nivel del manuelo medial y ese fue el resultado postoperatorio. Pasamos de ese tobillo que estaba hecho papa a un tobillo que ya tiene un poquito más de aspecto humano. Como a los 5 meses creo que la idea, volvió a trabajar y ahí pudiera comprar pan. Caminando, nunca abandonó. Ya, ¿alguna duda con tobillo bien? O sea, con tobillo, fractura de tobillo. Y digamos, fracturas del pie. O del pie. Del pie. El estudio imagenológico en el pie es con una también tres imágenes, como es que la mano dijimos apenas de la oblicuo, el pie como la mano de abajo, lo mismo. Una AP, una lateral y una oblicuo. ¿Por qué? Porque muchas veces que ciertos rasgos en la P no se ven, pero en la oblicua, como está un poquito girado, se logra ver cuando da la vuelta del rasgo. Entonces, AP lateral oblicuo también por el pie. Bueno, dentro del pie tenemos harto hueso, y obviamente como son un hueso todos tienen derecho a fracturar. Bueno, vamos a ver cómo el hueso para fracturar el hueso, que ya sería mucho. Pero sí quiero comentarles algunas que son bien importantes que tengan altas sospechas por el tipo de mecanismo y por la importancia que tienen a futuro. Y una de ellas es la fractura de calcáneo. ¿Ya? Son las fracturas más comunes del tarso. Y todo lo que esto es tarso. Tarso y metatarso, donde empiezan los metatarsianos. Alto grado de morbilidad y discapacidad. De hecho, se dice que las fracturas de calcáneo tienen un símil de pronóstico posterior a un infarto. A ese nivel de morbilidad le pueden llegar a costar a los pacientes. Una fractura de calcáneo sería como el infarto para los traumatólogos. ¿Ya? Malo. Calcáneo, claro. ¿Ya? Calcáneo, algo grave. Y estas son más feas todavía. Porque miren, este es el calcáneo, ¿no es cierto? Y ahí está roto
como en el eje de posterior anterior, y estas se llaman fracturas en lengua. Fractura en lengua de calcáneo. Miren qué creativo. Fractura en lengua de calcáneo. Ahora sí, el mecanismo general de las fracturas de calcáneo son caídas de altura. O sea, si alguien dice, doctor, donde era este paciente porque se cayó, estaba, no sé, limpiando el techo y cayó de pie, ¿qué vamos a sospechar nosotros? Fractura de calcáneo. Porque aterriza con eso, es decir, sus 80, 90 kilos caen sobre, se genera esa fuerza para arriba, más la gravedad, y ahí empieza toda una cadena cinemática desde el calcáneo de más abajo, que puede llegar platillos tibiales, puede llegar pelvis, puede llegar columna, entonces la energía se transmite hacia arriba. Lo primero que quería buscar, si cayó, sobre todo si cayó de pie, es una fractura de calcáneo. Hay distintas clasificaciones, dependiendo, por ejemplo, estas, que no son las de en lengua, son fracturas de calcáneo entre comillas normales, la dividen según el escala, cuántos rasgos tienen. Y ahí son las tipo 1, 2, etc. Pero muchos tipos de clasificación. Acá hay un ejemplo de un paciente que operamos en el hospital. Él se cayó de altura, tenía ahí, se cacha que tiene medio molido el calcáneo en medio, le hicimos una reducción de osteosíntesis y ahí se observa ya que se recuperó un poco de largo del calcáneo. Si se fijan, ahí está como achatado, así. Entonces recuperamos el largo. Y también otra cosa que hicimos fue recuperar la congruencia de la articulación subtalar, que ahí estaba como hacia abajo, había perdido altura. Y acá está el rayo del calcáneo axial, que vemos que está todo tornillo adentro, la placa o algo así, se reconoció mejor. Pero aún así, aunque se vea bonita la radiología por su luna, en general el pronóstico no está bueno. Otra fractura es esta, la que yo les comentaba al principio, la fractura de calcáneo en lengua. ¿Ya? Eso. Fractura de calcáneo en lengua, también se la sugiero altamente internalizada en su memoria. Sobre todo si le ponen alguna foto alguna vez. Fractura de calcáneo en lengua. ¿Ya? Esta es muy mala porque tienden a evolucionar con malas partes blandas. ¿Se acuerdan que para nosotros era importante la parte blanda? Dijimos que tobillo, pie, pierna son más importantes la parte blanda que en otros segmentos. Este tipo de fracturas evolucionan de mala manera con parte blanda y esto es piel que ya está necrótica, se necrosó. Por lo tanto, si hay una necrosis en la piel, ¿qué hay que hacer? Sacarla. Si sacamos la piel, no va a tener cobertura. Por lo tanto, va a quedar expuesto el Aquiles, por ejemplo, va a quedar expuesto el hueso. Entonces, fractura de lengua calcáneo lo estoy mencionando porque son muy graves, tienen mal pronóstico y pueden comprometer la parte blanda de manera importante. De hecho, según la AO, sugieren que este tipo de fractura hay que operar antes de las 24 horas. Así de malas son. En cambio, la otra que le mostramos recién con la placa cuenta, el paciente esperó de hecho mucho rato, un par de semanas para poder ser operado, pero en este caso es una urgencia traumatológica que hay que empezar a resolver idealmente antes de las 24 horas para evitar que progrese la parte blanda a algo peor de lo que ya está. Y fue efectivamente lo que pasó. A pesar de que se operó en buen tiempo, este paciente evolucionó con una mala parte blanda, ya está ya operado. Se le hizo una cobertura por el cirujano plástico, anduvo mal, yo nunca más lo vi después de que lo operé, nunca me llegó a control. El paciente igual tiene un déficit cognitivo que yo asumo que es medio severo, porque en verdad no cacha nada. Entonces se perdió el control, yo nunca más lo vi y cuando ya llegó fue demasiado tarde, estaba así que hubo que hospitalizarlo. Y esto es una pseudo que hizo hoy día, llegó así y ahora está al menos un poquito mejor, pero ahí se ve un poquito de calcáneo expuesto. Así que, nada, son fracturas malas, fracturas que pueden evolucionar de mala manera, y en este caso lo que queda pendiente a él es hacerle la cobertura. Desde el punto de vista radiológico, ¿se acuerdan que hay una lengua que estaba para arriba? Ahí se le ponen los tornillos, ese fragmento se pega en la cara y ahí el huesito va consolidado. ¿Ya? Pero, a pesar de tener una buena radiografía, pueden evolucionar de muy mala manera como este caso. ¿Ya? Fractura de lengua calcáneo, caca. Pasamos ahora a la fractura de los metatarsianos. ¿Ya? Aquí tenemos una amplia gama desde una fractura, por ejemplo en este caso casi transversa, fractura múltiple, más de una, con rasgos distintos, rasgos positivos, que probablemente haya sido en el contexto de una torsión del pie que justo la energía pasó por ahí. Entonces podríamos ir desde tratamiento conservador, cuando es una aislada y vemos que está alineada, a un tratamiento quirúrgico donde ya son
más de una que están fracturados, aparte que están desplazadas, no están en contacto, se perdió el eje, están acortadas, entonces quirúrgico. Una fractura importante de los metatarsianos que quiero mencionar es la fractura de la base del quinto metatarsiano, o sea, del núcleo que se llama fractura de Jones. Es importante porque muchas veces los pacientes vienen porque se torció, según ellos, el tobillo. ¿Ya? Entonces uno le saca la radiografía del tobillo, le duele el tobillo así un poco, le sacamos la radiografía del tobillo y la radiografía del tobillo sale todo bien, no tiene fractura. Pero no hay que olvidarse que un poquito más abajo del tobillo hay más hueso. Entonces, como que el único hueso que se puede fracturar en el tobillo de la torsión, no, porque también está los metatarsianos y en este caso la base del quinto metatarsiano. Así que hay que ir a buscarla dirigidamente al examen físico para poder pedir las proyecciones correspondientes, porque si no le pedimos la radiografía de piso, le pedimos el tobillo, vamos a la otra. Y se divide en distintas zonas. Zona 1, zona 2, que es la fractura del Jones provincial, y la zona 3. Y están aquí el diagrama. La zona 1 es la que está proximal a la articulación entre el quinto metatarsiano y el cuarto metatarsiano, zona 1, y generalmente son fracturas abulsivas por el peroneo corto que está acá, insertado en esa parte y genera un mecanismo de tracción y ahí fractura la zona 1. Esas son en general casi todas ortopédicas. En cambio, las de la zona 2, ahí ya se empieza a poner más peluda la cosa, son las fracturas de Jones propiamente tal, y esa pudiese tener un tratamiento quirúrgico, sobre todo en pacientes deportistas, alto rendimiento para un reintegro deportivo más precoz. Y está la zona 3, que es distal a la articulación entre el cuarto y el quinto, que estas son en general fracturas por estrés, por muy estrés, no que estoy cansado, no estrés, porque estrés mecánico sobre el metatarsiano, una y otra vez, atletas, corredores, gente que realiza impacto una y otra vez, genera un trauma repetitivo y el bolsito de ella no toma y se estresó tanto que se quedó. La zona 2 se llama zona 2, siguiente, la zona 1, zona 2. Ah, por si no lo sé, sí. Y acá tenemos la importancia, este es el quinto metatarsiano y la irrigación no es tan buena, sobre todo en la transición de la zona 2 y la zona 3, porque llega la arteria y es una, sobre todo en el capoeira también pasaba que la arteria llega desde afuera y no hay conexión dentro del hueso. Acá pasa lo mismo, la arteria llega desde afuera y en la zona, en lo que es de la zona 2-3, si se fractura, ahí ya va a quedar sin hueso, por lo tanto sin el material biológico para generar la multiplicación del osteoblasto y que se queden todos los factores necesarios para que haya la consolidación. Entonces, en este caso podría haber una zona, o sea, hay una zona de avascular y ya sin irrigación y pudiese darse una multiplicación en la consolidación de la fractura cuando son entre la zona 2-3 y ahí sería una buena idea operarlo, ponerle un dispositivo nodular para que juntar el soporte y darle mayor soporte para que puedan consolidar. Entonces ahí tenemos un ejemplo, la fractura abulsiva, que era en la zona 1, la fractura de Jones, que es a nivel de la articulación, y la fractura deficiaria por el que es un poquito más difícil. Eso, ¿alguna duda con las fracturas de pies? ¿No? ¿Cuál tiene el fractura también? Sí, por el tipo de irrigación que tenemos, que es como que va desde afuera y no tiene por dentro una red que suela en el caso de que haya una disrupción. Ya, vimos a grandes rasgos fractura desde la pierna hacia distal, hacia el pie. Y esta no es fractura, pero quise ponerlo porque es súper frecuente. Porque toda la semana estamos ingresando y tenemos los resultados de una de ¿ya? No lo entienden, no definen cuál es. Son lesiones tendinosas comunes que se producen debido a una dorsiflexión repentina del pie y inflexión plantar. Es generalmente asociada a esto deportivo. Clínica clásica, sobre todo pacientes sobre 30 años, generalmente lo más común sobre 30 años, medio sobrepeso, futbolistas del fin de semana, por la mitad de la semana, una vez cada semana, que estaban corriendo, estaban jugando la pelota, iban a iniciar la carrera
Si dicen que sienten como que le hubiesen pegado con una patada o sienten que le hubiesen tirado una piedra. Entonces uno le pregunta, ¿y miraste para atrás? Y no viste a nadie. Sí, ese es el mecanismo típico. Sienten que les pegaron, sienten que tiraron una piedra, miraron para atrás a ver si alguien le había pegado, no había nadie. Se bien y tenían el tendón de ligamento. Esa es la clínica clásica. Un dolor súbito, repentino, sin ningún estímulo previo, que es en general al iniciar la carrera. ¿Qué tan doloroso es? Es muy doloroso. Nunca me ha pasado, pero yo iría con cara de dolor. Y de hecho dicen que se siente como si se rompiera una rama, así como ese como el sonido, porque tóquense el tendón de Aquiles. Es un tendón que es muy pesado. Para que se rompa, en verdad tiene que estar muy gastado para que con un movimiento tan simple como empezar a hacer la carrera se rompa. Entonces, y eso suena como una rama que se está quebrando. Ponle medio. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ve una rotura de Aquiles. Ahí. Iba a iniciar la carrera y sintió el tirón. Pero vean, levanta la pata. Porque duele. A pesar de ser profesional y todo, igual que hago un dolor que no le permite cargar y empieza el apoyo. ¿Sí? ¿Con la siguiente? La siguiente. Y esto es cómo evaluamos nosotros, por ejemplo, ya, y un paciente con la historia clásica. Nosotros estamos jugando de pelota, nosotros jugamos mucho, y al iniciar la carrera sentí que tirar una piedra, sentí que pegar una patada. Y uno, ya, con esa historia ya tiro sospecha que puede ser un Aquiles. Y hay un signo que se llama el signo de Thompson. ¿Te suena? ¿Y qué consiste? Aprieta el gato negro y ¿qué tiene que pasar? Moverse. ¿Y si no se mueven? ¿Y estos son positivos o negativos? Positivo. Examina a un lado, examina al otro, muere. Nada. De hecho ahí se nota el gap. Entonces eso también es lo que podemos hacer al examen físico. Llegan, se examina de guata esto, le tocamos ahí, se siente, y realmente se siente, poniendo, aparte de que van a quedar pegados en el techo, se siente de que hay una disrupción del tendón. Entonces con eso, más la historia, más el Thompson que es positivo, es decir, que no se mueve, ya tenemos ahí el diagnóstico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si le llega, por ejemplo, en el consultorio, ponerle una banda bota corta y derivarlo al especialista. Si le llegó a las 12 de la noche y lo van a mandar al tiro, no tiene ningún sentido, no está expuesto, no tiene ninguna urgencia, no se va a operar al tiro, lo mandan al otro día que se vaya para la casa y que vaya a hacer el otro día a la 8 de la mañana de la urgencia, y ahí lo van a utilizar probablemente. En cuanto al tratamiento es quirúrgico. Hay una opción de no quirúrgico, pero hoy en día el tratamiento es evidentemente quirúrgico. Y tenemos una opción de hacer una tenorragia, que así se llama cuando se unen los dos cabos del tendón, es decir, una sutura del tendón, una tenorragia abierta, es decir, sobre el gap, se abre la piel, se llega al tendón, se ven los dos cabos, se sutura. El problema es que si se fijan ahí, la cicatriz que ya es bien grande, y no es un problema estético, sino que esta piel de acá cuesta que cicatrice bien, por una parte, y los pies en general siempre son como zonas abandonadas, sí, tú lo has dicho, abandonadas en todos los sentidos, incluso por la higiene. Entonces, hay un alto riesgo de que se infecte ese tejido. O sea, han habido casos, por ejemplo, de que se operan así y hacen dehiscencia de la herida, se infectan, y ahí, de ahí que cierra, sería meses esperando que el pobre cristiano pueda cerrar su herida. Entonces, hoy en día lo que se está usando es una tenorragia que es percutánea, que es muy entretenida técnica. Tenemos acá el gap y se mete esta cosa que nosotros llamamos la raqueta. Se mete proximal al gap, una por cada lado y se llega aquí abajo. Y se le empieza a pasar pongámosle una aguja con una sutura. Se pasa para allá una, se pasa para allá otra, se toman dos lados. Y no sé si se fijan que está pasando por dentro de la raqueta que le pasamos. Ya, sacamos la aguja, queda solamente los hilos pasando a través de la raqueta. Retiramos la raqueta y los hilos salen por dentro, acá en la parte de arriba. Y ahí uno lo anuda acá y al hacer la tensión hace que estos dos cabos se junten y empiece con el proceso de cicatrización. Entonces, una manera de resolverlo de manera percutánea, nos saltamos el problema de la herida abajo y es una incisión muy pequeñita como para que alcance a entrar la raqueta. Entonces, eso es la manera en que lo hacemos hoy en día en la gran mayoría de los lugares.
Y así es más o menos la imagen. La raqueta, sobre el gap, una incisión pequeñita, nos saltamos la zona fea, tenemos la raqueta ahí, pasamos la aguja con la sutura, salió la aguja y quedaron enhebradas ambas raquetas con el hilo. Sacamos, tiramos para arriba esto y entonces se devuelve y sale por acá, parece mágico. Y después la anudamos y listo. Examinamos al paciente, ya no tiene el Thompson positivo y tocamos el tendón y ya está sin el cambio. ¿Ya? Entonces esa es como la mejor manera de hacerlo. Pero esto solamente sirve para la rotura aguda, hasta 21 días más o menos. De ella hay que hacerla abierta. Pero en general los pacientes no van a esperar 21 días para ir a consultar. Hay algunos que sienten que no lo crean, hay de todo. Pero en general llegan en la fase aguda y lo estamos resolviendo. Algunos en el hospital lo resolvemos así y otros siguen haciendo la misma. ¿Cómo? Porque ya se empieza a generar fibrosis, ya no hay que agarrar lo mismo, se empieza a generar todo el hematoma, la fibrosis, el acortamiento, etc. Entonces ahí a lo mejor hay que venir y ganar las técnicas. Eso. Fin. ¿Alguna duda?